Bienvenidos a esta conferencia sobre la Divina Misericordia de su servidor, Padre Gregorius Bayer, de la Orden de la Santa Cruz. La Divina Misericordia, según la Biblia y la carta encíclica Dives in Misericordia, de San Juan Pablo II. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga Israel, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, porque es eterna su misericordia. Digan los que temen al Señor, porque es eterna su misericordia. Desde lo profundo de mi aflicción clamé al Señor, me escuchó y me puso en libertad. El Señor está conmigo, nada temo. Los hombres, ¿qué podrán hacerme? El Señor me auxilia, y yo me alegro al ver a mis contrarios. Vale más refugiarse en el Señor que poner en los hombres su confianza. Vale más refugiarse en el Señor que poner en los poderosos su confianza. Eres mi Dios, te exaltaré. Alabad al Señor, porque es bueno, porque su misericordia dura eternamente. Amén. Primer capítulo. La Divina Misericordia en el Antiguo Testamento. Unos dicen que Dios se manifiesta como todopoderoso y justo en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento Él es el Dios de amor y misericordia. Esa visión llevó a un teólogo a afirmar que el Dios del Antiguo no es idéntico al Dios del Nuevo Testamento. Otros en la práctica llegan a abusar de la divina misericordia diciendo como los impíos en el Salmo: Dios no lo verá, Dios no nos castigará. El Santo Padre San Juan Pablo II, en su carta encíclica Dives in Misericordia, sobre la misericordia divina, tiene una visión diferente. Él muestra la relación entre la justicia y la misericordia divina. También hace un estudio profundo del Antiguo Testamento. Resulta que Dios se revela paulatinamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento como el Dios de amor y de misericordia. Pero es verdad que esa revelación culmina en la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Examinemos primeramente la etimología de la palabra misericordia. Misericordia se compone de dos palabras latinas, miser y cor. Miser significa indigente, pobre, miserable. Cor significa corazón. Juntando las dos palabras sale misericordia. Misericordia tenía un corazón para el pobre, el indigente, la necesidad ajena. Veamos ahora la relación entre amor y misericordia. La palabra amor tiene otro nombre dependiendo de cada contexto. El amor de Dios a las criaturas es amor, benignidad, generosidad. El amor de Dios al hombre pecador, necesitado de ayuda, se llama perdón, misericordia y paciencia. Cuando el hombre practica el amor hacia su prójimo, se llama caridad. En el primer sentido, el Salmo 136 dice: Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno.
al único que hace grandes maravillas, porque su amor es eterno. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque su amor es eterno. Al que hizo el sol y la luna, porque su amor es eterno. La luna y las estrellas, para alumbrar de noche, porque su amor es eterno. En el segundo sentido, el Señor nos contó la parábola del Hijo Pródigo, que es también la parábola del Padre Misericordioso. En el tercer sentido, la Iglesia insiste en la importancia de practicar las obras de misericordia. Veamos la parábola del buen samaritano, donde uno practica la misericordia con el que había caído entre los ladrones. Veamos ahora el concepto de amor y misericordia en el Antiguo Testamento según San Juan Pablo en la encíclica Divas in Misericordia. Dios dispensa un amor especial a su pueblo, pero muchas veces Él no corresponde al amor de Dios. El pueblo se alejaba de Él cayendo en pecados. Dios se retiraba de los pecadores permitiendo que muchas desgracias vinieran sobre el pueblo escogido. Cuando los enemigos triunfaban sobre Israel, Él se acordaba de Dios y suplicaba su misericordia. Por tanto, Dios da su amor mientras el pueblo sigue sus mandamientos. Pero practica la misericordia cuando arrepentido se vuelve de sus malos caminos y se convierte a Dios. Dios tiene una oportunidad para manifestar su misericordia exactamente cuando el hombre cae en pecado. San Ambrosio lee en la Biblia que Dios creó las aguas, los peces y las plantas, pero San Ambrosio no lee que Dios descansó. Dios creó las aves, los animales, pero no descansó. Solamente cuando había creado al hombre a quien puede perdonar sus pecados, Dios descansó. Dios revela su amor misericordioso con ocasión de que el hombre pecador se hace culpable delante de Dios. El Santo Padre San Juan Pablo II menciona algunas citas del Antiguo Testamento que muestran cómo Dios desde siempre está dispuesto a perdonar. Por ejemplo, el primer libro de los Reyes 8:23. Salomón, al inaugurar el templo, invoca a Dios diciendo: Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. El profeta Miqueas reza así, Miqueas 7:18-20. ¿Hay Dios como tú que borre la falta, que perdone el crimen, que no guarde eterno rencor, sino que le guste perdonar? Otra vez apiádate de nosotros, pisotea nuestros crímenes. En el seno del mar sumerge todas nuestras maldades. A Jacob otorga tu fidelidad, tu favor a Abraham, eso que a nuestros padres juraste desde aquellos días de antaño. Isaías 1:18. ¿Quién podría afirmar que el Antiguo Testamento desconoce el Dios de misericordia, oyendo a Dios hablar por la boca de Isaías? Vengan conmigo y discutamos. Si rojos como grana son sus pecados, quedarán blancos como la nieve. Si son colorados cual púrpura, quedarán como lana blanqueada.
Y en otro pasaje, Isaías 54, 5 a 14, Dios compara su amor por su pueblo con la relación amorosa entre esposo y esposa. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer. Olvida tu miedo, porque ya no se acercará a ti. El mismo tema del amor esponsal de Dios a su pueblo encontramos en el profeta Oseas, capítulo 2, 21 a 22. Contigo me desposaré con eternos esponsales. Contigo me desposaré en justicia y en derecho, queriéndote, amándote. Me desposaré contigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. ¿Cómo te abandonaré, Efraín? ¿Cómo te entregaré a Israel? Mi corazón se conmueve en mi seno, se enciende toda mi lástima. No ejecutaré la fiereza de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre, soy el Santo en medio de ti, y no vendré con furia. El profeta Jeremías generalmente tenía la tarea poco agradable de transmitir amenazas divinas a los pecadores. Pero en el capítulo 31, 20, Dios habla de su amor con palabras bellas sin igual. ¿Acaso no es Efraín para mí un hijo tan querido, un niño mimado? Pues cada vez que hablo contra él, de él me vuelvo a acordar. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Sí, tendré lástima de él, dice el Señor. Jeremías 31, 20. Es verdad que Dios en el Antiguo Testamento se ve obligado a castigar muchas veces al pueblo rebelde, pero Él lo hace contra su voluntad, porque lo ama de todo corazón. Él se manifiesta solemnemente a Moisés como Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Por tanto, podemos resumir con las palabras de Juan Pablo II en la encíclica. El Señor ha revelado su misericordia desde los comienzos del pueblo que escogió para sí y a lo largo de la historia. Este pueblo se ha confiado continuamente tanto en las desgracias como en la toma de conciencia de su pecado al Dios de las misericordias.
Todos los matices del amor se manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos. Él es su Padre, ya que Israel es su hijo primogénito. Él es también esposo de la que el profeta anuncia con un nombre nuevo, Ruhama, muy amada, porque será tratada con misericordia. Aquí vamos a hacer un estudio más profundo a partir de las palabras Hesed y Rahamim. En la nota 52 de la carta encíclica Diva sin Misericordia, el Papa San Juan Pablo II recorre a la lengua original del Antiguo Testamento, esto es, el hebreo. Cuando la Biblia habla sobre el amor y la misericordia divina, emplea sobre todo dos vocablos, Hesed y Rahamim. Hesed significa una actitud profunda de bondad en virtud de una fidelidad hacia sí mismo. Además, Hesed significa gracia o amor, precisamente en base a tal fidelidad. Dios ha hecho alianza con el pueblo de Israel y la respeta con fidelidad. Cuando los hombres violaban la alianza y después se convertían, Dios estaba siempre dispuesto a perdonar. Su amor es más fuerte que la traición, su gracia es más fuerte que el pecado. Esto es, en definitiva, por parte de Dios, fidelidad a sí mismo. Frecuentemente Dios habla, no lo hago por ustedes, casa de Israel, sino más bien por el honor de mi nombre. Ese vocablo tiene un matiz, un carácter masculino. En cambio, el segundo vocablo, que en la terminología del Antiguo Testamento sirve para definir la misericordia, es Rahamim, que denota el amor de la madre. Rehem, que tiene la misma raíz, es el regazo materno. Desde el vínculo más profundo y originario, mejor, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación particular con él, un amor particular. Se puede decir que este amor es totalmente gratuito, no fruto de mérito, y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior, es una exigencia del corazón. Rahamim engendra una escala de sentimientos, entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la comprensión, es decir, la disposición a perdonar. El Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres, cuando habla de él sirviéndose del término Rahamim. Leemos en Isaías, ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría, o no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaría. Por tanto, para revelarnos el amor de Dios, Él recorre al amor de los padres y también al amor de las madres a sus hijos. Sin embargo, el amor de Dios para con nosotros es todavía más grande que el amor humano, que siempre es o masculino o femenino. Dios es nuestro Padre y nuestra Madre a la vez. Los santos constituyen un reflejo de ese amor de Dios, una nueva revelación y encarnación del amor maternal de Dios, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta,
saluda a una mujer moribunda traída al hospital minutos antes. La Madre Teresa levanta la sábana que cubre a la enferma y queda horrorizada. Aquella mujer, aun siendo joven, se ve tan acabada que se parece más a una radiografía que a un ser humano. La Madre Teresa, aun sabiendo que todo es inútil, intenta reanimarla con cardiotónicos, con algún alimento y con 1000 atenciones. La moribunda la mira con ojos desorbitados y con voz apagada le pregunta: ¿por qué haces esto? La Madre Teresa le responde: porque yo te quiero. Un destello de felicidad ilumina el rostro de la moribunda, la cual suplica: por favor, dímelo de nuevo. Yo te quiero, repite la Madre Teresa. La moribunda, apretando las manos de la Madre Teresa entre las suyas, la atrae hacia sí. Mientras la vida se esfuma en las amargas y espantosas sombras de la muerte, ella quiere escuchar y volver a escuchar aquellas luminosas palabras que saben a vida eterna. Aquí alguien puede levantar una objeción. ¿Dios es cruel en el Antiguo Testamento? Son muchos los pasajes que nos muestran que Dios es amor y compasión. Pero existe también un pasaje que podría llevarnos a creer que Dios es cruel. Trátase del capítulo 22, 1 a 19 del libro del Génesis. Abraham debía ofrecer a su hijo muy amado en sacrificio a Dios. Todavía en el camino, Isaac preguntó: Padre mío, tenemos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham debe haber engullido secamente, porque no sabía cómo contestar, ya que Isaac en persona iba a ser la víctima. Arriba en el monte Moria, Abraham quiso matar a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Pero en ese momento, el ángel del Señor intervino e impidió la ejecución de la intención del patriarca. Si Dios exige una cosa tan difícil, ¿no es cruel? Solamente a la luz del Nuevo Testamento vemos cuál es la intención amorosa de Dios en este episodio. En último análisis, ese pasaje nos revela el amor del Padre a los hombres. Sí, el amor de Dios. El Padre le ahorró a Abraham el sacrificio real del hijo muy amado Isaac. Se contentó con ver la disposición para el sacrificio. Pero Dios Padre iba a exigir de sí mismo el sacrificio real de su hijo. No le perdonó a su propio hijo. Debe ser entendido de la siguiente manera. El Padre no se ahorró a sí mismo el sacrificio del propio hijo, sino en contra de su afecto paternal, lo entregó por las criaturas en pecado, para salvarlas de la eterna perdición. No pensemos que haya sido fácil para Dios Padre ver a su Hijo sufriendo en la cruz. ¿Qué padre permanecería indiferente junto a la cama del hijo moribundo? El padre preferiría tomar los remedios amargos en lugar del hijo enfermo, a ver al hijo sufriendo por la amargura del remedio. Ese pasaje de la prueba de Abraham en el monte Moria, que debía sacrificar a su hijo Isaac, constituye por tanto una prefiguración de Dios Padre
y del futuro Mesías sufriente. Los pasajes del Antiguo Testamento que prometen al Mesías nos dejan sentir el gran amor y la misericordia que Dios nos tiene. Por tanto, Dios no quiso el sacrificio real del hijo de Abraham. Le bastaba ver la obediencia del padre Abraham. Sin embargo, a pesar de ver cómo termina la historia, todavía nos queda un interrogante. ¿Cómo podía Dios probar tan duramente los sentimientos del padre Abraham? Esa pregunta solo se esclarece a la luz del Nuevo Testamento. Allí vemos al Padre eterno, lleno de amor por su Hijo eterno, pero también por sus criaturas. En el Monte de los Olivos, Dios suplicaba al Padre: Padre, Papá, deje ese cáliz pasar sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre siempre atendía los pedidos de su Hijo, pero el sacrificio era necesario para redimir a los hombres. Sería muy equivocado si pensáramos que el Padre del cielo fuera un observador frío del martirio de su Hijo. Al contrario, en cuanto el Hijo padece, el Padre se compadece. El Padre no sufre física y sí espiritualmente con su Hijo. El Padre eterno no exigió el sacrificio real del Hijo de Abraham. En el momento decisivo, el Padre del cielo intervino y mandó un ángel para impedir la matanza de Isaac. En cambio, lo que Dios no exigió de Abraham, en realidad, eso exigió de sí mismo: la entrega de su muy amado Hijo en la cruz como el Cordero de Dios. Fue difícil para Jesús decir sí a la voluntad de Dios, pero no era menos difícil para el Padre entregar a su Hijo amado. El Padre, que ve a su Hijo ardiendo de fiebre, prefería cargar él mismo con la cruz de su enfermedad. Él preferiría no dar una medicina amarga, pero aún con tristeza se la ofrece porque sabe que no hay otra solución. Con tales sentimientos debemos imaginar al Padre del cielo delante de la crucifixión de su Hijo. No pudo evitar el sufrimiento de su Hijo. Por eso le envió un ángel, no para alejar la pasión, sino para fortalecerle, para poder soportar todo con paciencia. Veamos ahora la relación entre justicia y amor. En este momento llegamos a una cuestión muy difícil: la relación entre justicia y amor. ¿Por qué era necesario que Jesús padeciera? Así Jesús lo dijo a los discípulos de Emaús. No era necesario que el Mesías padeciera todo eso para así entrar en su gloria. Dios no podría haber dicho: está bien, me quiero olvidar de todos los pecados como si nunca hubieran sido cometidos. Vamos a olvidar el asunto. Sin embargo, los hombres con su inclinación al mal, después de poco tiempo, ya no sabrían valorar el perdón de Dios. El dicho popular dice así: lo que no cuesta no vale nada. Cuando un empresario rico pasa la empresa a su hijo, éste muchas veces no estima tal don.
En cambio, el padre que con su esfuerzo personal y con mucho sudor construyó todo aquello, sabe apreciar mejor el valor de la empresa. De la misma forma, nosotros podemos valorar mejor la grandeza de la redención por el hecho de que el Hijo de Dios tuvo que sufrir tanto. Dios nos reveló la grandeza de su amor pagando el precio más caro por nuestra salvación. Un padre que sabe que su hijo se encuentra en la cárcel muestra su amor pagando un precio muy alto para librarlo. El sacrificio del padre prueba su amor por su hijo. Dios paga el precio más alto posible. Para rescatar a las criaturas, entrega a su Hijo eterno. Así el Padre da la prueba suprema de amor a los hombres. El precio alto que Dios pagó por nuestra salvación manifiesta el tamaño de la ofensa infligida a Dios por el pecado y suscita en nosotros una gran gratitud. San Anselmo pensó bastante sobre este tema y explica la obra de la redención así. Dios fue ofendido por el hombre. La dignidad de la persona ofendida hace que la culpa del hombre pecador tenga una dimensión infinita. Ningún hombre era capaz de aplacar la justicia divina. Solo Dios mismo podría hacerlo. Pero Dios fue ofendido por los hombres. Por tanto, los hombres debían procurar una reconciliación adecuada con Dios, lo que era imposible debido a la grandeza de la culpa. Pero Dios fue ofendido por los hombres. Por tanto, los hombres debían procurar una reconciliación adecuada con Dios, lo que era imposible debido a la grandeza de la culpa. Por eso Dios mismo a la vez se hizo hombre, capaz de morir para pagar por nuestros pecados, y no dejó de ser Dios. Por eso su sacrificio tiene valor infinito y es únicamente capaz de aplacar plenamente la justicia divina. Todos los hombres fueron reconciliados por el único sacrificio de Cristo en la cruz, por causa de su valor superabundante. A causa de sus hijos drogadictos, muchos padres se juntaron para formar grupos de apoyo mutuo. Lo que pasaba era que los hijos drogadictos abusaron siempre de la bondad y misericordia de sus padres, y se volvieron los tiranos de sus familias. En esta situación, los hijos deben aprender que sí son amados, pero que también deben comportarse mejor. Un hijo drogadicto que abusa constantemente de la misericordia de sus padres debe aprender que ya no puede quedarse en la casa de sus padres en ese estado. Tales grupos de apoyo llevan el nombre significativo de amor exigente. Hijo, seguimos amándote, pero cambia de vida. En el caso contrario, sales de casa. Podemos concluir lo siguiente. Solo la misericordia significa debilidad si se abusa de ese amor. La sola justicia sería muy intransigente y dura. Por eso Dios tiene que ser justo y misericordioso. El Santo Padre de San Juan Pablo II completa en su encíclica lo que ya dijimos. Dios es amor y misericordia. Por eso, por justicia y fidelidad a su propia esencia, debe compadecerse cuando ve una señal de arrepentimiento de parte del pecador. Por tanto, Dios es misericordioso por ser justo.
Si Dios mismo paga por nuestros pecados, entonces eso nos muestra que Él es justo y debe exigir la satisfacción por la ofensa infligida. Pero no la exige del hombre incapaz de dársela. Dios mismo en su Hijo paga el precio de nuestra redención. Así se evidencia tanto su infinita justicia como su amor y su misericordia, que también son infinitos. ¿La misericordia de Dios no sería una señal de debilidad? Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia en una de las colectas más antiguas invita a orar diciendo: «Oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo en la misericordia y el perdón». Los salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia. Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre, que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio Hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. La divina justicia y misericordia. Quien se entrega confiadamente a la justicia divina, experimentará la divina misericordia. Porque Dios es justo, Él debe asimismo ser amoroso para con aquellos que dan señales de arrepentimiento. El amor de Dios es fiel. Por eso, viendo el arrepentimiento de la persona, Dios se ve obligado a perdonarle, porque corresponde profundamente a su esencia, ya que Dios es amor. En las revelaciones de Santa Faustina, la devoción a la divina misericordia es revelada como una última oferta de la gracia de Dios. Después vendrá el tiempo de la justicia divina. El Apocalipsis nos revela detalles sobre los tiempos finales, en los que los ángeles serán ministros de la justicia divina, pero ahora son todavía nuestros amigos, si los invocamos y veneramos. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136, mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Así dice el Salmo: «Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno». Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia, porque su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a los israelitas, porque su amor es eterno. Extendiendo su brazo con gran poder, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor porque es bueno,
al que partió en dos el mar rojo, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, al que hizo pasar a Israel por en medio del mar, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, al que hundió en el mar rojo al faraón y su ejército, porque su amor es eterno. Este salmo se llama el Gran Hallel. Antes de la pasión, Jesús oró con este salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo, cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. La Santa Misa es el punto culminante de la historia del amor y de la misericordia de Dios hacia los hombres. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor, afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión. Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. A causa de este amor compasivo, curó los enfermos que le presentaban. Y con pocos panes y peces, calmó el hambre de grandes muchedumbres. Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte. Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión. Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los 12. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Miserando adque eligendo. La misericordia en el Nuevo Testamento.
las tres parábolas principales de la Divina Misericordia. La primera es de la oveja extraviada. Esta parábola revela el amor del buen pastor del Hijo de Dios. La moneda perdida es la segunda. Esta parábola revela el amor del Espíritu Santo. La moneda tiene dos caras. En una de ellas se encuentra el rostro de algún personaje importante. El Espíritu Santo busca restaurar la imagen de Dios en nuestra alma. Tercero, el Hijo pródigo o la parábola del Padre misericordioso, que revela el amor fiel de Dios Padre. Veamos ahora esta parábola, la tercera, inspirándonos en la carta encíclica Dives in Misericordia del Papa San Juan Pablo II. La afirmación suprema del perdón del Padre aparece en la parábola del Hijo pródigo. El padre de la parábola deja al hijo partir en libertad. El amor no obliga a nadie. Pero en todo el tiempo de la ausencia del hijo amado, el padre espera ansiosamente el regreso del hijo. Le salió conmovido al encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó. Está obrando ciertamente a impulsos de un profundo afecto, lo cual explica también su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad que indignará tanto al hijo mayor. El padre ni oye la confesión de culpa del hijo que volvió hasta el fin, sino que manda a los siervos que le traigan una vestimenta nueva, imagen de la gracia santificante, pues quiere devolverle la dignidad de hijo, lo que se manifiesta en la imagen del anillo. El padre manda darle nuevos zapatos, imagen de las virtudes y de los dones infusos, para poder caminar mejor. Sí, la vuelta del hijo perdido es motivo de fiesta. Manda matar el novillo gordo. Las actitudes de este padre son tan exageradas, en un sentido positivo, tan marcadas por la misericordia, que ningún padre terrestre las imitaría. Jesús nos quiere enseñar que la misericordia del Padre es infinitamente superior a la de los hombres. El Santo Padre San Juan Pablo II comenta en Dives in Misericordia numeral 6, el Padre del Hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su Hijo. Tal fidelidad se expresa en la parábola no solo con la inmediata prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa, después de haber malgastado el patrimonio. Se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquella fiesta tan generosa respecto al disipador después de su vuelta, de tal manera que suscita contrariedad y envidia en el hermano mayor, que no se había alejado nunca del Padre ni había abandonado la casa. Con otras palabras, Dios continúa fiel a su paternidad, aun cuando el hijo no se porta más como hijo. ¿Y por qué? Porque Dios es misericordioso. El Padre misericordioso de la parábola es imagen de Dios Padre, que perdona al hombre pecador y lo eleva a la filiación divina y lo hace participar de su vida divina. Otra parábola relacionada con el tema. La parábola de los trabajadores en la viña. Muchos que son los primeros serán los últimos, y muchos que son los últimos serán los primeros.
En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar jornaleros para su viña. Habiéndose convenido con los jornaleros en 1 denario por día, los mandó a su viña. Saliendo después hacia la hora tercia, vio unos que estaban en la plaza sin hacer nada, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y fueron. Volviendo a salir como a la hora sexta y a la hora nona, hizo de igual manera. Como a la hora 11 salió otra vez, y encontró unos que estaban allí en la plaza, y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque no hubo ninguno que nos contratara. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Observemos que el propietario convino en el salario de 1 denario solamente con los primeros obreros. Los demás se fueron a trabajar confiando simplemente en la generosidad del dueño de la viña. Cuando llegó el atardecer, le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los jornaleros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Estaba como buscándose pleito. Cuando llegaron los que habían comenzado a trabajar hacia la hora 11, recibieron 1 denario por cabeza. Cuando los primeros se presentaron, creyeron que iban a recibir un jornal más grande. Sin embargo, ellos también recibieron 1 denario. Lo tomaron, pero empezaron a quejarse del propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagaste lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero el propietario le respondió a uno de ellos: camarada, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Verdad que te ajustaste conmigo en 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle a este que llegó al último lo mismo que te doy a ti. ¿Qué? ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que se me antoje? Pues que ves mal que yo sea bueno. Así los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esta parábola provoca descontentamiento, no solo en los obreros de la primera hora, sino también en los oyentes de la proclamación del Evangelio. Que no se vuelva un poco descontento, no entendió el contenido de la parábola. ¿Será verdad que en el cielo la Santísima Virgen no recibió una recompensa más grande que el buen ladrón que se convirtió literalmente en la última hora? No es eso lo que la parábola quiere enseñar. Eso sería contra la doctrina de la Iglesia y también contra otra enseñanza del propio Señor. Acordémonos de la parábola de los talentos. En ella la recompensa se mide según el empeño de cada uno de los siervos del Señor. Todos tendremos plena alegría por la visión de Dios uno y trino. Pero unos estarán llenos de felicidad como un dedal, otros estarán llenos como una taza, otros como un balde o una piscina. La parábola presente quiere enseñar que la recompensa en el cielo será esencialmente la misma. Jesucristo, Él es el único denario que nos ha dado en el cielo.
Pero esa explicación no nos satisface plenamente. Parece que el dueño de la viña quiso provocar el descontentamiento de los obreros de la primera hora, pagando el mismo salario a los de la última hora a vista de ellos. ¿Por qué? Porque quiso suscitar en nosotros una reflexión. Estamos delante de la siguiente cuestión. ¿Qué debemos hacer para pertenecer a los obreros de la última hora y no obstante recibir el salario completo? No se trata de volver a pecar. Los obreros que fueron llamados solamente a mediodía o a la tarde no tuvieron culpa de eso. Nadie los había contratado. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir más de lo que merecemos por nuestros esfuerzos personales? La clave es la confianza. Ninguno de los obreros había convenido con el dueño en un denario por un día, sino los de la primera hora. Hicieron un contrato con base en la justicia, porque de hecho dio lo que era justo, exactamente lo que había prometido. En cambio, los obreros que fueron llamados después no trataron al dueño con base en la justicia, y sí con base en la confianza en su generosidad. Y terminaron recibiendo más de lo que merecían con base en la justicia. Por tanto, no imitemos el comportamiento de algunos cristianos que dicen a Dios: yo voy a misa, cumplo con mis obligaciones, rezo oraciones con las cuales puedo ganar indulgencias, etc. En compensación quiero recibir el cielo sin entrar en el purgatorio. Dios va a ser justo con tales cristianos y les concederá lo que piden. Pero solamente eso. Santa Teresita tenía otra actitud. Ella sufría, trabajaba y se sacrificaba por la salvación de las almas sin preguntar cuánto iba a recibir. Más aún, ella no quería acumular tesoros espirituales por sus méritos para sí misma, lo que sería legítimo y loable. Ella deseaba entregar todo por la salvación de las almas y no retener nada. Después de su muerte, ella sería entonces igual a una niña pequeña desnuda delante de Dios Padre, sin mérito alguno. Pero el Padre habría de compadecerse de ella y revestirla de los méritos de Cristo. Así ella ganaría más ayudando a los demás que acumulando méritos para sí misma. En una frase, ¿qué debemos hacer para lograr mucho con poco esfuerzo? Debemos confiar en la generosidad de Dios. Confianza es la palabra clave. Por tanto, trabajemos para la gloria de Dios con todo empeño, haciendo lo máximo posible para Dios en el corto plazo de tiempo que nos es concedido. Pero dejemos de calcular cuál será nuestra recompensa. No nos entristezcamos eternamente por las gracias perdidas y el tiempo mal usado. Confiemos en Dios. En un solo momento Él puede restituirnos todas las gracias que perdimos en nuestra vida. Él tiene poder de regalarnos aquel lugar en el cielo que originariamente destinó para nosotros, a pesar de nuestras faltas, omisiones y no correspondencia a la gracia divina. Solo tenemos que pedirlo. Debemos pedir esa gracia.
Santa Teresita escribió, aunque hubiera cometido todos los pecados más graves posibles, me echaría con la misma confianza en los brazos del Padre del cielo, porque toda mi maldad sería como una gota de agua en el océano de la divina misericordia. Señor, heme aquí con mi ángel para adorarte y amarte, para suplicarte por todos los que tienen hambre de ti, por todos cuantos están en peligro. Deja que esta hora se transforme en una hora de gracia, y llénala de tu misericordia rebosante, Dios santo, fuerte, inmortal.